Soy Daniel Jadwe, chileno de origen palestino, nacido como tantos otros palestinos del mundo en la diáspora. Chile tiene una de las comunidades más numerosas fuera del mundo árabe. Se dice que somos cerca de 300.000, pero somos millones repartidos por la faz de la tierra, lejos de nuestra patria, pero comprometidos con la identidad, la historia y la lucha de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que es y será por siempre Palestina. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. En los últimos días hemos visto cómo el genocidio en curso en Palestina ha seguido con todo el apoyo y la complicidad de lo que se llama Occidente. Pero algo ha empezado a llamar poderosamente la atención y es el asesinato selectivo y quirúrgico de periodistas, escritores, de artesanos, de artistas y de todos aquellos que de una u otra manera representan la transmisión generación tras generación de la cultura y la memoria del pueblo palestino. Parecemos estar ante un intento descarado de borrar del mapa toda la presencia palestina que tiene miles de años de historia. Veamos el siguiente video para que podamos profundizar en esta materia. En las últimas semanas, más de 100 periodistas han visto terminar sus vidas, ¿no?, en medio de este conflicto. Ellos han acompañado a cientos de académicos, maestros, escritores, y esto se suma a una persecución a lo largo del mundo de cualquier intelectual, de cualquier profesional que solidarice y se ponga en el lugar del pueblo palestino. Veamos un video que nos presenta nuevamente Huda Hegazi, para profundizar en este tema. El 7 de octubre, el régimen israelí comenzó un brutal ataque a la Franja de Gaza, el cual ocasionó el asesinato de miles de civiles inocentes. Los trabajadores de los medios de comunicación no han sido una excepción. El régimen de Israel ha matado a más de 100 periodistas palestinos, así como a decenas de sus familiares. Según reportes emitidos por la organización Reporteros Sin Fronteras, los periodistas palestinos son objetivo de bombardeos israelíes al realizar su labor, a pesar de llevar la vestimenta que les permite ser diferenciados y haber una ley modelo de protección a periodistas y personas trabajadoras de la prensa. Desde el comienzo de la operación Tormenta de Al-Aqsa, Israel ha intentado silenciar el ojo de la verdad y matar a aquellas personas que trasladan la verdad en el mundo. Israel no quiere que se sepa en el mundo de los crímenes que realiza y sabe perfectamente cuál es el peligro que pueden ocasionar estos periodistas para la imagen de la entidad de Israel. Junto con la resistencia, los periodistas representan un arma contra la entidad de Israel. Los periodistas y los intelectuales juegan un papel muy importante en todo esto.
Israel no solamente se ha enfocado en asesinar a periodistas, sino también a cualquier persona prominente de la franja que alza su voz para informar al mundo sobre los crímenes que comete esta entidad. Algunas de las pérdidas más importantes para la sociedad gazatí fueron el asesinato de la escritora Hiba Kamal Abu Nada y del catedrático y poeta palestino Refat al-Harair, quien también fue fundador de la organización We Are Not Numbers, encargada de denunciar los crímenes y asesinatos que comete el régimen de Israel contra los palestinos. Con esto, el objetivo de Israel es callar a todas las personas que intentan mostrar la verdad al mundo. Hasta ahora hemos visto patrones de ataques sistemáticos, no solo a periodistas, sino también a un grupo de élite educado de la Franja de Gaza. Estamos hablando de médicos, maestros, ingenieros, personas que tienen influencia y talento, personas que tienen el potencial de liderar la sociedad en el futuro, por lo que el propósito de lo que está realizando Israel es tratar de paralizar la sociedad en los años que vienen y hacer sentir a las personas que se encuentran en este lugar con la sensación de que es inhabitable y eventualmente tener que verse forzados a una expulsión. De igual modo, el régimen ocupante también ha asesinado a las familias de varios comunicadores con el propósito de causarles un daño mayor con la pérdida de sus seres queridos para intentar impedirles continuar con su labor periodística. Sin embargo, a pesar de todo el dolor y el agotamiento mental y físico, estos han decidido continuar con su labor y su deber de transmitir la verdad en el propio terreno palestino, por lo que ahora la población los reconoce como los héroes de la verdad. Yo siento que es muy importante para nosotros que nuestra voz llegue y sea escuchada por el mundo. Pero esto es muy difícil cuando tienes a un grupo militar que ataca a los periodistas y a las personas prominentes. Porque lo que yo espero es que nuestra voz sea escuchada y que todas las personas que vivimos aquí bajo el asedio y bajo los ataques tengamos una voz para que transmita nuestro mensaje y que las personas del exterior puedan presionar a los países para parar estos crímenes. Se estima que hay más de 1 millar de reporteros locales y periodistas palestinos enfrentando a diario las mismas penurias que cualquier otro civil en Gaza. Están teniendo dificultades para poder acceder a comida y bebida o para cubrir sus necesidades a pesar de que deberían ser simplemente periodistas, sin arriesgar la vida en el ejercicio de su profesión. El objetivo del régimen de Israel al asesinar a figuras prominentes de la sociedad palestina, como son intelectuales, artistas y periodistas, es intentar ocultar los crímenes que realiza contra los palestinos, además de esconder la verdad de la causa palestina. Por eso, los gazatíes aseguran que a pesar de los obstáculos del régimen de la ocupación, su deber es continuar con el camino de estos defensores de la patria y libertad. Ude Gazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. Agradecemos una vez más a Judá Gazi por este interesante reportaje y no podemos seguir adelante sin precisar que lo más grave de lo que acabamos de ver es la complicidad y la corrupción mediática y periodística que cunde en Occidente y que se han transformado en cómplices de esta realidad a través de su silencio. En nuestro país, ni siquiera el Colegio de Periodistas ha sido capaz de levantar la voz para defender a sus colegas, los que siguen siendo asesinados día tras día como parte de esta política de exterminio físico y político del pueblo palestino. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hoy vamos a volver a conversar con una persona que ya estuvo en este programa en vivo. Es escritora, es profesora de literatura, es una palestina en la diáspora. Le damos la bienvenida a Lina Meruane, que nuevamente está con nosotros. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás tú? Muy bien. Luego de lo que hemos estado viendo, quería preguntarte desde tu particular perspectiva, ¿qué pierde Palestina, además de las incontables y valiosísimas vidas, cada vez que Israel asesina a un artista, a un escritor, a un periodista, a un profesional palestino o a un artesano palestino? ¿Qué está en juego con toda esta masacre que va mucho, pero mucho más allá de lo que ellos llaman una guerra? Bueno, gracias por esa pregunta, porque cuando pensamos en vidas, a veces pensamos o reducimos la vida a números, pero las vidas no son solo números de cuerpos o números de cadáveres bajo los escombros, sino que también son
toda una producción cultural, como tú decías, y un ejercicio de memoria. Pienso, por ejemplo, en la cuestión de los niños muertos. Los niños son también receptores de memoria, continuadores de una cultura. Cada vez que se asesina a un niño, lo que se asesina no solamente es todo su afecto, sino que también todo su potencial y la memoria de una nación. Esa es una cuestión muy, muy importante porque ese es precisamente el objetivo o uno de los objetivos de los ataques del sionismo a Gaza y digamos, la falta de cuidado con la ciudadanía palestina, con la nación palestina, tiene que ver con una borradura de la memoria de una nación. Esa memoria se borra no solamente con el desplazamiento de los palestinos hacia la diáspora, sino sobre todo con la eliminación de esas personas que ya no van a poder sostener ni la memoria, ni la producción cultural, ni la lengua, ni las tradiciones palestinas, la música, la comida y toda la historia del pasado, ¿no? El poder testimoniar lo que ha ocurrido en un lugar es digamos, muy, muy importante. Entonces me parece que ahí también hay un elemento que sobrepasa la pura idea de un cuerpo y tiene que ver con la producción cultural, con la memoria, con la lengua, con la comida, con las tradiciones. Es muy importante mantener eso y eso es parte de lo que se está destruyendo. Bueno, Israel viene trabajando hace décadas en la extinción no solo del pueblo palestino, sino que también de su cultura y de su historia. Para fundar un Estado colonial hay que efectivamente borrar todo lo que había ahí antes de la llegada de ese Estado. Vamos a pasar a dos preguntas del público. ¿Quién quiere consultar? Bien. Diego Flores, un gusto en saludarla. Me gustaría preguntarle cómo ha recibido el apoyo y las peticiones de cese al fuego de los escritores intelectuales de las grandes potencias europeas. Buenos días, mi nombre es Silvia. Gracias por la invitación. Quería consultar lo siguiente. En Europa varios países han prohibido y han reprimido manifestaciones de apoyo al pueblo palestino. Se ha incluso prohibido el uso del kufiyeh porque lo consideran como incitación al odio. Y quería saber si esto tiene relación también con la influencia de Israel y con un reflejo del exterminio que pretende Israel imponer sobre el pueblo palestino. Eso. Muchas gracias por las dos preguntas. Lina. Bueno, sí, muchas gracias por las dos preguntas. Como decía Daniel anteriormente, Israel ha sido muy efectivo en una política de silenciamiento de la comunidad palestina y de la gente de la cultura que ha querido apoyar o que está apoyando a las manifestaciones de esa cultura, exigiendo un cese al fuego, exigiendo que no se saque a la población palestina de Gaza, que es una de las ideas que está actualmente en curso, como única solución al problema. Todo esto muy entrecomillado, por supuesto. Entonces, lo que hay que pensar es cómo hay una larga política de cancelación de las manifestaciones culturales en Palestina y de la reivindicación de su propia nación. Pensemos en esta antigua frase muy, muy usada, que era que los viejos, esto de Ben Gurión, que los viejos olvidarán que los viejos morirán y que los jóvenes olvidarán. Parte de eso en realidad no es que los jóvenes olvidarán, por supuesto los viejos sí morirán y han muerto, sino que también hay una política detrás de esto del olvido. Entonces, por ejemplo, la borradura de la palabra Palestina, que se prohíbe, ¿no? Y se ha utilizado en Israel, o se ha favorecido el uso de la palabra Judea y Samaria para conectar el nombre de la tierra con la comunidad judía. Y la borradura del nombre palestino. Por otro lado, la imposibilidad o la prohibición del uso de la bandera palestina, que de hecho está mucho más presente hoy en Chile, en el estadio palestino, que en la propia Israel y los territorios ocupados. Y, por supuesto, la prohibición del uso de la kufiyá
en las manifestaciones. Ahora, todo esto tiene que ver con símbolos que nos recuerdan que la palestinidad sigue existiendo, que nos recuerdan a los líderes palestinos como Yasser Arafat, y por eso se ha prohibido en lugares como Alemania, incluso Estados Unidos, el uso de la kufiyá. Se le llama incitación al odio al uso de la kufiyá, pero en realidad ¿en qué medida podría un símbolo, ¿no?, que nos recuerda a la palestinidad ser incitación al odio? Eso, por supuesto, son manipulaciones de lo que significan los símbolos patrios y, por supuesto, manipulaciones de lo que significa usar ese pañuelo como una forma de decir yo también soy palestino. Recordemos que esta idea de yo también soy berlinés la estableció el presidente Kennedy en los años de la Guerra Fría en Berlín, cuando Berlín estaba dividida, para mostrar apoyo a los alemanes, ¿no? En la misma medida, el kufiyá ha sido una demostración de apoyo a la comunidad palestina y por eso se está prohibiendo. Y por supuesto que esto está instigado, está apoyado, está exigido por el Estado de Israel. La pregunta anterior tenía que ver con el apoyo de los intelectuales del mundo hacia la causa palestina. Y quiero recordarles que muchas autoras, sobre todo, han sido castigadas por su apoyo a la causa palestina. Camila Shamsi, que es una autora pakistaní-británica, le quitaron el premio Nelly Sachs. Posteriormente le quitaron el premio del Teatro Europeo a la mayor dramaturga británica llamada Carol Churchill. Y más recientemente a la autora Adania Shibli, de origen palestino, se le postergó la otorgación de un premio y de la misma manera se postergó y se rebajó la otorgación de un premio a una autora, una filósofa judía rusa llamada Masha Gessen, a la que también la castigaron, digamos, que ella hubiera comparado la situación de Gaza con el gueto de Varsovia. Estas son todas maneras de acallar, de silenciar, de amedrentar a las personas de la cultura, de la filosofía, de las artes, para que guarden silencio en este momento. Muchas gracias, Lina. Tal como lo ha planteado Lina, también lo decía Gideon Levy, ¿no? Uno de los éxitos más grandes del sionismo en las últimas 7 décadas es que a pesar de todo lo que hacen, a pesar de todos los crímenes de guerra, a pesar de toda la limpieza étnica que han llevado a cabo durante estas 7 décadas, han logrado presentarse y convencer al mundo, ¿no?, de que ellos son las víctimas y no los victimarios. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso para seguir conociendo algo más de la comunidad palestina de Chile, de esta palestinidad de la diáspora. Hoy día vamos a conversar con Esperanza Marzuca. Veamos el siguiente video para saber más de ella. Esperanza Marzuca no olvidó a los estudiantes que marchaban exigiendo la libertad de Palestina, ni la carga de los soldados del rey de Jordania contra esos jóvenes desarmados. Tenía 7 años y nunca olvidó los rostros doloridos de madres y padres pasando con el cuerpo de sus hijos en un desfile dramático que se repetiría hasta hoy, esta vez a causa de otros invasores. Esperanza nació en Belén. Llegó a Chile en 1956 de la mano de sus padres, con su abuela y sus hermanos. Ha regresado 3 veces a Palestina trayendo pedacitos de patria. Su casa está llena de objetos que le recuerdan la infancia, imágenes costumbristas, delicadas artesanías, cultura que será borrada junto a las manos que las producen si no se detiene el avance sionista, reflexiona. En 2019 publicó su novela La llave, una ficción basada en sus recuerdos de infancia y en una profusa investigación histórica que permite entender las luchas del pueblo palestino desde los años 30 hasta mediados de los 60, cuando se intensificó el avance sionista arrasando casas, calles, huertos, dejando a los protagonistas de su libro y a la propia Esperanza con solo un puñado de recuerdos y sin patria. Esperanza, muy bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero partir preguntándote lo mismo que le pregunto a todos cuando están aquí. ¿Cuándo y en qué circunstancias llega tu familia y llegas tú a nuestro país? Nosotros llegamos a Chile en el año 56, a comienzo del 56, en marzo, ¿ya? Con mi papá, mi mamá, mi abuela y mis hermanos,
¿ya? Bueno, fue en el fondo el motivo de venir a Chile fue la inestabilidad que había. Nosotros vivíamos en Belén y habían en ese momento la zona, digamos, de Palestina que no estaba ocupada en el 48, estaba bajo dominio jordano, que ellos se quedaron con esa parte. Y entonces, bueno, yo creo que los palestinos siempre han luchado por su independencia, porque no quieren a nadie, ni judío, ni jordano, ni nadie. Entonces, bueno, yo era súper chica, tenía 7 años, y uno veía en las calles las manifestaciones de los estudiantes, chiquillos jóvenes en el centro de la explanada de Belén manifestándose, y cómo los soldados jordanos desde los techos les disparaban, que es lo que lo comentaba, siempre me ha llamado la atención, a matar. Y después tú veías el desfile de las madres, de las familias, llevando a enterrar a sus hijos, así, en fila uno detrás del otro. Yo creo que eso es una cosa que te impacta para toda la vida, bien terrible. Fue una medida de protección para todos sus hijos tomada por tus padres, sin duda, ¿no? Mis padres, sí. Y mi papá había estado viviendo antes, porque mi abuelo viajó a comienzos de 1900, estuvo en 1920 por ahí, estuvo en Honduras y en México. Así que mi padre hablaba el español, volvieron después cuando era adolescente. Así que como que estaba familiarizado con América. Después de la llegada, ¿cómo fue la relación que la familia siguió teniendo con Palestina, más allá de los parientes, ¿no?, con los cuales claramente había una conexión y un intercambio permanente, pero la relación con Palestina como territorio, ¿cómo se dio? Bueno, siempre tuvimos relación con Palestina. Al comienzo yo viajaba mi abuelita con sus familiares, mi papá viajó varias veces y después, bueno, viajé yo varias veces también. Y bueno, uno siempre mantenía relación con los familiares, Marzuca, Buto, y después que me casé, con los familiares de mi marido, que son de Betzahur. ¿No? Sí, sí. ¿En la familia estuvo presente el sueño de volver a Palestina? Sí, pues siempre que vienes, yo creo que todos vienen y se supone que van a volver. Yo creo que eso es de todos los inmigrantes de distintas partes del mundo. Siempre uno quiere volver al lugar, y ahora yo no sé, uno ya acá es muy difícil, tienes hijos, nietos, tienes como todo sembrado acá. No sé, a lo mejor van a volver las cenizas nomás, porque yo tengo guardadas las de Guillermo para tirarlas allá. Mencionaste que has vuelto a Palestina en varias oportunidades. Sí. En alguno de tus viajes seguramente recorriste los territorios del 48, ¿no?, lo que se conoce como el Estado de Israel. Y en esa tierra has podido tomar contacto con los palestinos del 48. ¿Cuál es la sensación que ellos tienen hoy día? ¿Cómo se sienten, entre comillas, en este limbo entre ser ciudadanos israelíes pero seguir siendo palestinos? A ver, yo creo que en ese viaje que hice, que en realidad lo hice con mi marido, necesitaba realmente ver a los palestinos que estaban metidos ahí dentro de Israel. Y llegué con una angustia tremenda, que a medida que iba conociendo a la gente, tú te vas relajando. Estuve en Haifa, en Jaffa, en Nazaret, que en realidad Nazaret es Palestina, la mayoría son palestinos, y yo me acuerdo que llegué preguntando por el hotel que habíamos reservado y me recibió un joven, no sé, pues, tendrá 30, 40 años, le pregunté, qué sé yo, por el hotel,
¿Y de dónde eres? Le dije, yo soy de Chile, pero no somos palestinos. Pero empezó, di que eres palestina, me dijo, di que eres palestina. Y el gallo, tú sientes el fervor de ellos y la identidad que tienen a pesar de 70 años. Igual qué sé yo, en Jefa, tú entrabas a un local diciendo que tú quieres conocer el barrio, porque son barrios, viven en barrios ellos, los palestinos. Y los tipos te llevan a su casa, te invitan a lo que ellos tienen, te llevan a recorrer. Si vas a un restaurante, me acuerdo de Nazca, y saben, oye, es la alegría de sentir que tú los estás viendo. No me acuerdo, en un restaurante te llevaban platos estos de parte nuestra, qué sé. O sea, realmente tú sientes, yo salí con la sensación de que los palestinos que están dentro de lo que es ahora Israel son mucho más palestinos que el resto de Palestina. O sea, yo sé, me sentí tan bien, fue tanta, o sea, es tristeza y alegría al mismo tiempo. Fue una experiencia, yo creo, de las más importantes de mi vida. Uh-huh. Y hoy día, ¿cómo ve la comunidad palestina, la diáspora palestina, lo que está aconteciendo hoy día en Palestina? Imagínate, sin palabras. ¿Qué vas a decir? Es terrible lo que está pasando. Nosotros, en el fondo, lo que hacemos es, yo por lo menos hablar por teléfono, especialmente con la gente allá. Tengo amigas que tienen familiares allá, bueno, y en realidad están aterrados porque no pueden salir, porque en el fondo yo no tengo relación con la gente de Gaza, pero sí de Belén, de Betzahur y Bet-Yal, y la gente no sale porque en el fondo... Eso es tremendamente importante, ¿eh? La corrupción mediática y la corrupción periodística a nivel global ha querido convertir esto en una guerra entre Israel y Gaza. Sin embargo, en Cisjordania, en la última semana han muerto más de 500 personas, hay más de 5.000 encarcelados sin juicio previo y sin razón alguna, ¿no? Como que estuvieran preparando, entre comillas, el canje de prisioneros con prisioneros nuevos que no tienen por qué estar ahí. Se han tomado prisioneros a una cantidad enorme de jóvenes. ¿Cuál es la situación que ellos te cuentan que hay hoy día en esta parte que está ausente de los medios de comunicación hegemónicos a nivel global, que es toda la zona desde donde vienen sobre todo los palestinos y palestinas que están en Chile, ¿no? Que son de las ciudades más cristianas, Bet-Yala, Belén, Betzahur, que son muy similares a las comunidades que están en Honduras también, que son quizá uno podría decir los primeros dos países que tienen las comunidades cristianas más grandes. ¿Cómo es la situación que ellos relatan hoy día allá? Bueno, que es dramática porque la gente no sale a las calles, o sea, no puede ir a trabajar, porque en el fondo si tú sales y te encuentras sospechoso, te toman preso. Y entonces la gente no tiene plata porque no puede trabajar. Suponte para Navidad, o sea, todos los supermercados, qué sé yo, llenos de juguetes, de chocolates y cosas, y la gente no tiene dinero para comprar, no puede salir a la calle, no puede trabajar. Bueno, y el tema, esto es en las ciudades, pero en los alrededores, en Hebrón, por ejemplo, está todo el tema de los colonos, que en realidad yo creo que, no sé, pues son delincuentes que se han contratado, yo no sé si son de religión judía o no, pero son como, yo creo que una selección de delincuentes que atacan a la gente de los pequeños pueblos, los maltratan, queman sus casas, rompen sus autos, y en el fondo están obligando a la gente a salir, porque esto es, en el fondo, el plan de, por supuesto, la idea de ello es quedarse con Gaza sin palestinos y también con Cisjordania sin palestinos. Ese es un plan, y la gente, bueno, estamos viendo que se resiste en Gaza, que la situación es dramática, en Palestina también. Y bueno, hay un montón de gente que han tomado presos, y la idea era, en el fondo, canjear
presos antiguos, especialmente niños, que hay miles de niños que están en el fondo presos sin juicio, esas detenciones administrativas, y la idea de la gente de Hamas era en el fondo canjear con ellos, pero cada vez hay más prisioneros. Entonces la situación es súper dramática. Tu familia viene de la ciudad donde nació Cristo, y hace semanas en el mundo entero se celebró una nueva Navidad. ¿Qué sienten los palestinos cuando el mundo entero se sumerge en esta vorágine de comprar regalos y de hacer fiestas, mientras en la tierra donde nació Cristo se vive un genocidio y un proceso de limpieza étnica, y cómo el mundo hace como que si no estuviera enterado de ello? A mí me ha llamado la atención, he preguntado mucho, ni siquiera en las iglesias cristianas se ha hecho y se ha levantado una oración en tiempos de Navidad por la ciudad de Belén. ¿Cómo lo ven los cristianos del mundo entero? O sea, realmente, bueno, si tú en Navidad te fuiste a los malls, a las calles, como una indiferencia en el fondo de lo que está pasando. Yo creo que los únicos, los más cercanos a uno, las amistades más cercanas son los que en parte sienten algo de lo que pasó, pero todo el mundo igual celebra su Navidad, hace su árbol de Pascua, compra los regalos, come rico, y es un mundo aparte, indiferente. Eso es una cosa que llama la atención. Llama profundamente la atención. Llama la atención. Mientras Cristo vuelve a ser crucificado todos los días, en números increíbles y en una política genocida, el mundo cristiano, con la sola excepción del Papa, que ha hecho un llamado a detener esta catástrofe. Pero muy tibio, además. Muy tibio, ¿no? Sí. Todo el mundo cristiano y todos los valores occidentales parecieran estar extinguiéndose junto con la fe. Esperanza, te doy las gracias por haber aceptado esta invitación y por compartir con nosotros la experiencia tuya y de tu familia en esta diáspora palestina. Muchas gracias. Gracias. El pueblo palestino es una invención del siglo pasado. No existe tal cosa como una nación palestina, porque el pueblo palestino no existe. Los dos videos que acabamos de presenciar ponen de manifiesto la contradicción y el enfrentamiento entre dos relatos que hoy día se disputan, ¿no? La veracidad en la construcción de la historia universal. El primero, un relato típico de cualquier estado colonial que pretende construir un pasado usable para fundar una nueva identidad, como lo plantea Shlomo Sand, un profesor de historia israelí, en su libro La invención del pueblo judío y en su otro libro La invención de la tierra de Israel, en donde se pretende primero construir una revisión de la historia de tal manera de hacer desaparecer al pueblo o a la nación que existía antes de este nuevo estado colonial, ¿no? En Palestina lo hemos venido viviendo hace ya más de un siglo, pero no es la primera vez. Palestina ha sido sujeto de invasiones a lo largo de toda su historia y los israelíes sencillamente vienen a actualizar esta necesidad de algunas potencias occidentales de ocupar y dominar el lugar geopolítica y geoestratégicamente más importante de la humanidad. Los israelíes, desde el nacimiento del sionismo, es decir, antes del nacimiento del Estado de Israel, de la imposición del Estado de Israel en Palestina, venían trabajando
3 procesos altamente necesarios para su empresa y simultáneos. Primero, la deshumanización y la invisibilización de la cultura palestina, una cultura que existe hace milenios, ¿no? Y que es parte de toda la historia de la humanidad como un centro neurálgico del desarrollo de la misma. Pero al mismo tiempo la construcción de este relato nuevo, ¿no? Al inicio de la empresa sionista se hablaba de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. No obstante, en los primeros años del siglo pasado, ya Palestina era reconocida como uno de los principales exportadores de naranjas en el mundo. Suena sospechoso que una tierra que no tenía un pueblo que la trabajara ya fuera uno de los países principales exportadores de naranja en aquella época. Claramente un intento por distorsionar la historia. Pero además de construir esta historia, invisibilizando al pueblo originario de este territorio, ha habido un proceso de apropiación de su comida, de sus bailes. Hoy día, cuando uno ve un video de lo que son los bailes supuestamente israelíes, es casi lo mismo que acabamos de ver, y si ustedes les piden un video antiguo de estos bailes, seguramente no los van a poder encontrar, porque esos bailes solo existen en la cultura y en la tradición palestina. Ahora, afortunadamente, las categorías de análisis y los conceptos no son una invención de Israel. Y el concepto de pueblo y el concepto de nación son bastante anteriores al nacimiento del sionismo. El pueblo palestino existe en Palestina desde el descubrimiento de la agricultura, luego el descubrimiento del excedente en la agricultura, el nacimiento de las primeras ciudades como la primera expresión de la división de las sociedades en clases, dominante y dominada. Surgen los primeros silos de almacenamiento, estamos hablando de hace más de 5.000 años, en las ciudades de Jericó, de Giza, ¿no? Y por lo tanto, en este territorio, que es el puente natural que une África, Asia y Europa, que además fue siempre conocido como la media luna fértil por ser territorios que estuvieron bañados por el Nilo y el Éufrates y ser los lugares más fértiles del planeta antiguo conocido, ¿no? Siempre fueron el centro de la disputa por estos territorios, tanto de los pueblos nómades como de los posteriores pueblos sedentarios. Más allá de que el discurso sionista y el relato sionista pretenda borrar de un plumazo la historia, algunas veces con mentiras y otras veces con bombas, el pueblo palestino es y será siempre el pueblo palestino. Hola Daniel, buenos días. Mi nombre es Hugo Quiroga y quisiera preguntarte ¿cómo piensas tú que ha afectado a la ocupación sionista de todas estas últimas décadas o tal vez más tiempo en todo lo que es la cultura y las tradiciones palestinas? Como lo planteaba hace algunos minutos Hugo, la cultura palestina ha estado siempre presente a lo largo de la historia de la humanidad. Tiene que ver con un proceso de miles de años de construcción que además tiene un componente muy fuerte que es multi e intercultural. Por la tierra de Palestina han pasado todos los pueblos, civilizaciones y culturas que han pretendido dominar el mundo, ¿no? Por lo tanto, cuando uno mira la historia y la construcción de la cultura palestina, tiene que hacer referencia obligado a Egipto, a Grecia, a Roma, a Siria, a Persia, a Babilonia, por supuesto, el imperio turco-otomano, antes a los árabes, ¿no? Con el descubrimiento del Islam, pero también a las cruzadas, ¿no? Y también lo que ha pasado en el último siglo después de, entre comillas, la llegada de la revolución industrial y la revalorización de este territorio por ser un punto neurálgico para el control de las mayores reservas de petróleo del mundo. No porque Palestina tenga reservas de petróleo, sino que porque es un punto equidistante, ¿no? De todas las reservas que es geoestratégicamente relevante para el desarrollo del capitalismo actual. Por lo tanto, ¿qué ha hecho el sionismo desde su llegada? Pretender eliminar la cultura palestina, pretender hacer desaparecer de raíz no solo la historia, sino que además sus tradiciones. Ahora, como las tradiciones son difíciles de desaparecer, lo que han hecho es apropiárselas. Hoy día
venden falafel como si fuera comida típica israelí, ¿no? Hoy día uno va y bailan dabke con un nombre muy similar, como si fuera un baile histórico israelí. Y cuando uno mira la concepción del el pueblo-nación, cuando uno mira la definición de la nación, esta que nos enseñaba que una nación tiene un territorio común, tiene un pueblo común, tiene una historia común, tiene una lengua común y tiene una psicología común, uno pone estas definiciones sobre el territorio y se da cuenta que los que hoy día se llaman israelíes provienen de diversos territorios a lo largo y ancho de todo el mundo. Tienen diversos lenguajes, por algo durante la invasión a Gaza, durante este genocidio, han estado saliendo de Israel y volviendo a sus tierras, ¿no? El aeropuerto de Tel Aviv está lleno de emigrantes israelíes que se devuelven a sus lugares de origen y sin embargo los palestinos siguen resistiendo ahí. Un lenguaje, una historia, una psicología común, pero además un territorio que les es propio. Esto es todo lo que Israel pretende destruir, ¿no? Con esta política genocida. Por lo tanto, cuando uno pregunta cómo ha afectado el surgimiento del sionismo a la cultura palestina, bueno, es la batalla más importante de todas. Lo que es relevante destacar es que la diáspora palestina de una u otra manera también asegura la continuidad de la cultura palestina, ¿no? La diáspora palestina en todo el mundo tiene una relación muy estrecha con Palestina. Viajan, invierten, mantienen una relación que es permanente y sistemática. Y la cultura palestina se va renovando como todo proceso cultural y por lo tanto es absolutamente imposible que ésta pueda desaparecer más allá de las pretensiones de Israel, de Estados Unidos y de Europa, que se sienten efectivamente que son los representantes de la civilización ante la barbarie. Los últimos días han demostrado precisamente lo contrario. Ellos son la barbarie y pareciera ser que el pueblo palestino hoy día representa el último baluarte de la civilización y de la humanidad en un mundo en donde la humanidad en términos numéricos crece, pero la humanidad como valor está decreciendo y en vías de desaparecer. Hola, buenas. Mi nombre es Javiera Navarro. Quisiera preguntar si es que existe una relación directa entre la cultura palestina y su resistencia frente al sionismo. Gracias, Javiera, por tu pregunta. Primero decir que esta respuesta no solo es válida para el pueblo palestino. Resistencia y cultura son dos partes de una misma moneda. Todos los pueblos del mundo que han sufrido empresas coloniales se han aferrado a su cultura como una forma indispensable y fundamental de lo que es su resistencia y su lucha para permanecer y para trascender. Sin cultura no hay resistencia. La cultura se define como todas aquellas formas de resolución de problemas, de resolución y de satisfacción de necesidades, tanto materiales como inmateriales, que un grupo humano definido es capaz de llevar adelante para reproducir su existencia física, pero también reproducir sus ritos, costumbres y tradiciones, ¿no? Hoy día, cuando uno visita Palestina, se da cuenta que todo lo que el pueblo palestino hace, toda su cultura, es un acto de resistencia. Estudiar, bailar, bordar, ¿no? Pintar, escribir, trabajar, hacer artesanía. Cuando uno visita Hebrón y ve estas fábricas de vidrio, que son las mismas fábricas de vidrio que fabrican vidrio hace 2000 años, ¿no? O cuando uno ve los olivos que están en Palestina, en la zona de Belén o en toda Palestina, las palmeras con los dátiles. Hay algunas zonas que están plantadas hace más de 1000 años y son árboles que tienen más de 1000 años y por eso que los israelíes tratan todos los días de arrancar y de destruir esta demostración más que patente de una cultura que está presente en esa tierra por milenios. Basta con ver los asentamientos israelíes y las ciudades palestinas. Las ciudades palestinas son ciudades en donde ni una edificación es igual a la otra. Cada edificación tiene un lugar puntual, ¿no?
y tiene, como son colinas la mayor parte de ellas, una vista, ¿no? Y todas las casas se van encaramando unas a otras y van construyendo una ciudad que tiene la misma forma de la geografía porque está amalgamada con la geografía. En contraposición a esto, que uno inmediatamente reconoce una ciudad que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Uno cuando entra a Belén y ve los caminos por donde pasó Cristo, ve la ciudad antigua, ve la gruta de la Natividad, uno se da cuenta que esa ciudad está ahí hace milenios. Cuando tú miras los asentamientos israelíes, son una repetición absolutamente sin espíritu y sin alma de una unidad de vivienda que se repite y que se podría repetir hasta el infinito y que borra la geografía, que borra la historia, que borra el paisaje, que de una u otra manera incluso es capaz de intervenir los cursos de agua y cambiarlo a su antojo sin respetar siquiera a la naturaleza. Uno compara estas dos realidades y inmediatamente sabe con absoluta certeza cuál es el pueblo que pertenece a esta tierra y cuáles son los invasores. Mi nombre es Miguel Retamal, es un gusto saludarlo y mi pregunta es, ¿qué relación existe entre la cultura palestina y la tierra como forma de vida y de identidad? Lo mencioné quizá al pasar al principio de mi exposición en el sentido de que Palestina es el puente natural que une África, Asia y Europa. Por lo tanto, es desde la antigüedad un paso obligado de todos los pueblos, civilizaciones y culturas que pretendieron ampliar sus dominios y conquistar y dominar el mundo antiguo y conocido. Pero además de ser este lugar geopolítica y geoestratégicamente tan importante, ¿no? Palestina está en una zona, que es la zona del Levante, conocida históricamente como la Medialuna Fértil, y es porque era la zona más fértil del mundo antiguo, sobre todo en esta región. Por lo tanto, siempre estuvo relacionado con el trabajo de la tierra. Ahí surgen las primeras comunidades agrícolas como asentamientos dispersos, ahí surgen las primeras ciudades como Jericó y Giza, que las mencioné, y como otras, ¿no? Que son esta expresión del surgimiento del excedente en la agricultura. Cuando surge el excedente y unos seres humanos se dan cuenta que pueden vivir de lo que otros trabajan, ellos emigran y se van a construir una ciudad compacta en donde se ejerce la dominación y se separan del mundo que sigue produciendo a través del trabajo y del intercambio de materia y energía libre con la tierra todo lo que la ciudad nueva, esta ciudad que emerge, ¿no? Como las ciudades más antiguas, donde todo parte, ¿no? Ese es uno de los lemas que acuñan en Jericó cuando te invitan a conocer Jericó. Venga a conocer el lugar donde todo partió, ¿no? Uno ve esta relación y desde sus orígenes hasta el día de hoy, el pueblo palestino sigue siendo un pueblo fundamentalmente con una economía ligada a la agricultura, a la ganadería y al campesinado, ¿no? Surgen las ciudades. Es un mundo también que hoy día tiene una actividad urbana importante, pero hasta el día de hoy nunca ha dejado de ser un pueblo profundamente ligado a la tierra, y quizás eso sea lo que explique que en un escenario de genocidio, que en un escenario tan cruel como el que estamos viviendo, los que están arrancando de ese territorio sean los que vienen de afuera y no los que han vivido ahí por siempre.
El mundo entero ha sido testigo cómo uno de los objetivos principales del genocidio en curso llevado a cabo por Occidente de la mano de Israel han sido el asesinato de niños, niñas y adolescentes palestinos para aniquilar de una vez y para siempre el futuro de Palestina. Pero los niños palestinos seguirán naciendo, seguirán reproduciéndose, seguirán cultivando su cultura y transmitiéndola por los siglos de los siglos, hasta que el último invasor salga de Palestina, que es y será por siempre Palestina. En los próximos capítulos estaremos hablando del impacto económico de esta brutal agresión sobre los territorios ocupados, pero también sobre el resto del mundo. Los invito a seguir este programa y acompañarnos la próxima semana.